En la temporada de aislamiento que llevaremos a cabo en nuestros hogares, se nos recomienda evitar el contacto físico. Sin embargo, tenemos muchas otras formas alternativas para disfrutar el tiempo que pasaremos con nuestros familiares y amigos. A continuación, ofrecemos una serie de alternativas para mantenernos cerca, porque recuerda que el distanciamiento social no implica aislamiento emocional. Realicen las comidas todos juntos. Una alternativa saludable es que todos participen en la preparación de los alimentos y se sienten juntos a la mesa a comerlos. De esta forma, la tarea de cocinar no recae en una sola persona. Es una actividad para promover la convivencia, aprender a hacer nuevas cosas y fortalecer en los niños, niñas y adolescentes su capacidad para ser independientes. Levantarse por la mañana y hacer ejercicios juntos es un buen ejemplo para los niños y los adolescentes en casa. Para después continuar con las actividades de higiene y preparación de los alimentos sería lo ideal. Jugar juegos de mesa o realizar actividades creativas. Los juegos de mesa pueden ayudarnos a reforzar muchas habilidades y conductas que son necesarias en la vida diaria, como poner atención a las instrucciones, esperar nuestro turno, seguir las reglas, aprender a ganar o a perder. Algunos juegos además fomentan las habilidades matemáticas, la memoria, la concentración. Son muchos los beneficios de jugar juegos de mesa. Además, se puede leer un libro juntos. Se pueden tomar turnos para leer en voz alta y después comentar acerca de lo que nos agradó o no nos gustó del libro. Recuerden que en este primer círculo la sana distancia no aplica de la misma manera. Y recuerda que aunque estemos en un periodo de aislamiento físico para reducir el contagio, el aislamiento social puede provocar síntomas de depresión, ansiedad y agotamiento emocional. La sana convivencia nos ayudará a adaptarnos a las nuevas condiciones temporales, pero también es una oportunidad para acercarnos y conocer aún más a las personas con las que vivimos. Todos podemos colaborar. Ayudemos a mantener su sana distancia. Gobierno de México. Hola, un saludo a todas y a todos en toda la República Mexicana. Soy el Dr. Gadi Savicki Sirot, comisionado nacional contra las adicciones, y es un gusto para mí invitarles el día de hoy a una transmisión que tendremos en vivo a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales. Este jueves 25 de febrero a las 4 de la tarde estaremos platicando sobre los cambios que se han experimentado en nuestro país y en todo el mundo sobre la cannabis medicinal. Se les promete un programa muy interesante y muy digerible para toda la población. Los esperamos. Y hoy quisiera platicarles sobre un tema que a muchos de nosotros nos está afectando en esta pandemia del COVID, los problemas para dormir, los trastornos del dormir, que pueden ser desde no dormir, dormirnos muy tarde, pararnos muy tarde o tener hipersomnia, es decir, sueño durante todo el día. ¿Por qué está pasando esto? Por el cambio de nuestros hábitos, porque si no estamos saliendo a trabajar, ya no tenemos horarios tan estrictos, pues entonces tendemos a recorrer nuestro horario para dormir. Podemos irnos durmiendo más tarde y nos levantamos más tarde. Eso cambia todo el patrón del sueño. Otra cosa que está afectando nuestros horarios del sueño son las actividades que tenemos a lo largo del día. Si nos levantamos más tarde, desayunamos, comemos, cenamos más tarde y nos exponemos a diferentes patrones de luz como pantallas de televisión o computadoras, no salimos tanto al exterior, esto puede afectarnos. Otra situación que puede afectar también cómo estamos durmiendo es la ansiedad de lo que está pasando ahorita. Las preocupaciones, la información que estamos teniendo puede causarnos miedo, angustia, y esto puede afectar en cómo estamos durmiendo. La forma en que dormimos afecta nuestra salud en general, puede repercutir en que estemos irritables durante el día, a tener síntomas de tristeza, de angustia, de mayor preocupación. Por eso es primordial que podamos regresar a tener un adecuado patrón de sueño. Gobierno de México. En la temporada de aislamiento que llevaremos a cabo en nuestros hogares, se nos recomienda evitar el contacto físico. Sin embargo, tenemos muchas otras formas alternativas para disfrutar el tiempo que pasaremos con nuestros familiares y amigos. A continuación, ofrecemos una serie de alternativas para mantenernos cerca, porque recuerda que el distanciamiento social no implica aislamiento emocional. Realicen las comidas todos juntos.
Una alternativa saludable es que todos participen en la preparación de los alimentos y se sienten juntos a la mesa a comerlos. De esta forma, la tarea de cocinar no recae en una sola persona. Es una actividad para promover la convivencia, aprender a hacer nuevas cosas y fortalecer en los niños, niñas y adolescentes su capacidad para ser independientes. Levantarse por la mañana y hacer ejercicios juntos es un buen ejemplo para los niños y los adolescentes en casa. Para después continuar con las actividades de higiene y preparación de los alimentos sería lo ideal. Jugar juegos de mesa o realizar actividades creativas. Los juegos de mesa pueden ayudarnos a reforzar muchas habilidades y conductas que son necesarias en la vida diaria, como poner atención a las instrucciones, esperar nuestro turno, seguir las reglas, aprender a ganar o a perder. Algunos juegos además fomentan las habilidades matemáticas, la memoria, la concentración. Son muchos los beneficios de jugar juegos de mesa. Además, se puede leer un libro juntos. Se pueden tomar turnos para leer en voz alta y después comentar acerca de lo que nos agradó o no nos gustó del libro. Recuerden que en este primer círculo la sana distancia no aplica de la misma manera. Y recuerda que aunque estemos en un periodo de aislamiento físico para reducir el contagio, el aislamiento social puede provocar síntomas de depresión, ansiedad y agotamiento emocional. La sana convivencia nos ayudará a adaptarnos a las nuevas condiciones temporales, pero también es una oportunidad para acercarnos y conocer aún más a las personas con las que vivimos. Todos podemos colaborar. Ayudemos a mantener su sana distancia. Gobierno de México. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la transmisión en vivo de CONADIC. Yo soy la doctora Tania Lucila Vargas Rizo, soy psiquiatra infantil y de la adolescencia adscrita a la Clínica de Autismo de CISAME San Jerónimo del Consejo Nacional de Salud Mental. El día de hoy hablaré de un tema muy interesante que es ¿qué es el síndrome de Asperger? A lo largo de estos minutos me gustaría abordar algunas de las dudas que tienen las personas cuando acuden a consulta o las dudas que me han preguntado a lo largo del tiempo. Principalmente me gustaría aclarar algunos cuestionamientos. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Trastorno del espectro autista o síndrome de Asperger? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Existen diferencias de género en la presentación clínica? ¿Es diferente en las mujeres que en los hombres, los femeninos que en los masculinos? Acompáñenme durante estos 30 minutos a aclarar algunos de estos conceptos. Vamos a empezar con el concepto del síndrome de Asperger. ¿Qué es el síndrome de Asperger? Es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir? Que es un trastorno en el cual el desarrollo del cerebro en las diferentes etapas de la vida por diversos factores, pueden ser genéticos o pueden ser la combinación de factores genéticos con ambientales, provocan una configuración diferente de este cerebro que está en neurodesarrollo. El síndrome de Asperger actualmente está incluido en los trastornos del espectro autista. Como es un problema o un padecimiento del neurodesarrollo, los primeros síntomas se observan desde la primera infancia y se continúan hasta la edad adulta. Por este motivo, también se considera al síndrome de Asperger como una condición de vida. ¿Cuáles son las características principales en el síndrome de Asperger y también en todos los trastornos del espectro autista? Una de las características principales son las dificultades en las habilidades sociales y en el uso del lenguaje con fines de comunicación social. Y también una serie de comportamientos repetitivos, perseverantes e intereses restringidos y dificultades en la integración sensorial. Ahora, ¿cuál ha sido la evolución del diagnóstico del síndrome de Asperger a través del tiempo? ¿Por qué se le llamó síndrome de Asperger? Bueno, el síndrome de Asperger fue descrito por primera vez en la tesis doctoral en 1944 por Hans Asperger, que fue un psiquiatra y pediatra austriaco. Él describió a cuatro niños en edades de 6 a 11 años de edad que
a pesar de que tenían una inteligencia y un desarrollo del lenguaje verbal normales, presentaban graves deficiencias en las habilidades sociales, no sabían comunicarse eficazmente con los demás y tenían problemas de coordinación. Estos niños fueron enviados a su clínica por sus colegios como no educables. Sin embargo, estas descripciones de Asperger quedaron durante 40 años sin poderse difundir hacia la comunidad médica y científica. Fue hasta 1981 cuando Lorna Wing, psiquiatra, revisó la traducción al inglés de la original de Asperger y también pudo describir otros 30 casos de niños que compartían las mismas características. Gracias a Lorna Wing se da el nombre hasta 1981 de síndrome de Asperger para aquellos que tenían estas características. Sin embargo, fue hasta 1994 cuando se incluye como categoría diagnóstica el síndrome de Asperger en los manuales diagnósticos y estadísticos de los trastornos mentales, que es el DSM-4, y como tal es posible comunicar a toda la comunidad científica, médica, profesionista, sobre este diagnóstico categórico que fue incluido dentro de los trastornos generalizados del desarrollo junto con el autismo, el síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Y en la actual clasificación, en la más reciente actualización del DSM, que es el DSM-5, en 2013, se realiza un cambio importante en el cual se agrupan a todas estas familias de padecimientos que comparten los mismos síntomas como trastornos del espectro autista, y es cuando se incluye también al síndrome de Asperger. Como tal, deja de ser una categoría diagnóstica y pasa a el espectro autista. Y tenemos una segunda clasificación de las enfermedades, que es la clasificación de las enfermedades en general, el CIE, que también en la edición que está por entrar en vigor en 2022, próximo año, realiza ese cambio y también se incluye dentro del espectro autista. Entonces estamos hablando que lo que sucede con el síndrome de Asperger es que se quita el nombre categórico, pero esas personas que presentan los síntomas cardinales entraron en el espectro autista. Aquí me gustaría que vieran el esquema donde se ve en general cómo quedó el espectro autista y cómo se trata más bien de un continuum de intensidad y afectación de estas características que más adelante voy a abordar con detalle. Y el extremo izquierdo, en la línea horizontal, está las personas que tienen los síntomas más severos. Ahí en general pues estarían las personas con autismo, que antes eran diagnosticadas con autismo, están entre los síntomas severos y moderados. Y hacia el extremo derecho está el extremo de síntomas leves o más atenuados, y esta línea horizontal es dividida por la presencia o no de discapacidad intelectual y cómo la inteligencia puede variar en el espectro autista. Siendo así que el síndrome de Asperger quedó en el extremo derecho, en la forma de los síntomas más leves, en el cuadrante superior, ya que no tienen discapacidad intelectual. Muy bien. Entonces, aclarando estos puntos, vamos a pasar con las características particulares de esta parte del espectro autista. Una de las características principales y que se describió desde los casos clínicos que vio Asperger es que no hay retraso del desarrollo del habla. Los niños comienzan a hablar a la edad o
a la edad que tienen que hablar, o hay un ligero retraso del habla, pero más adelante lo pueden nivelar o lo adquieren de manera un poco tardía, pero logran tener un habla completa. Y a pesar de que no hay problemas del lenguaje verbal, del habla, sí hay muchas dificultades en la comunicación social y cómo socializan esa comunicación. ¿Y esto qué quiere decir? Principalmente van a tener dificultades para la expresión de gestos y posturas corporales que van a facilitar la comunicación y la interacción. Pueden tener problemas para mirar a los ojos. Algunos evitan el contacto ocular, no miran a los ojos, o algunos pueden tener un contacto ocular breve y otros pueden tener una mirada que atraviesa. O sea, quizá nos ven hacia otras partes del rostro, pareciera que nos están viendo, pero no están conectando con la mirada. Pueden tener también, en cuanto a la expresión de los gestos, un gesto inexpresivo que coloquialmente se denomina poker face, o una gesticulación limitada. También, a pesar de que tienen ellos problemas para la expresión de gestos y posturas corporales, para darse a entender con la comunicación no verbal, tienen dificultades para entender el lenguaje corporal del interlocutor, para entender los gestos del otro. Si le están haciendo alguna seña, si le están guiñando el ojo, si están enojados pero no dicen nada, les cuesta mucho trabajo. Las dificultades pueden presentarse de tener una ceguera a estos gestos, o sea, no poder descifrar los gestos corporales y también los gestos de la cara, hasta sí poderlos descifrar pero confundirse en el intento. Otra de las características de las dificultades en la comunicación es que tienen una interpretación literal del lenguaje, y esto hace que muchas veces se confundan cuando les están hablando, sobre todo en nuestra cultura, en la cual usamos muchas metáforas y mucho sentido figurado para expresarnos. Expresiones como échale un ojo a la sopa, expresiones como ráscate con tus propias uñas, para ellos pueden ser muy difíciles de comprender, ya que lo pueden entender literal. También, aunque tienen un lenguaje verbal a nivel de conversación, de pronto su vocabulario tiende a ser muy preciso y en ocasiones especializado. Puede sonar rimbombante en algunas palabras, incluso en los niños pequeños. Y la entonación también pudiera ser distinta. De pronto, este vocabulario tan preciso los puede lucir o pueden impresionar que son pedantes o pretenciosos. Así los describió también Asperger como pedantes. No quiere decir que sean pedantes, sino que lucen por la precisión que tienen en el vocabulario. La entonación que le dan a las palabras y a la comunicación puede ser inusual. Pueden tener un tono monótono, no darles estas inflexiones que necesitamos para poder comunicar adecuadamente. Si estás contento, si estás triste, si estás enojado, estas entonaciones les cuesta mucho trabajo y pueden tener una prosodia inusual, o sea, un tono monótono, o pueden sonar robotizados. Muchos adquieren acentos distintos, pueden sonar como si tuvieran un acento extranjero, por así decirlo. Otra de las características clínicas son las dificultades que tienen en la empatía y reciprocidad social y emocional. Tienen problemas para reconocer las emociones, si tienen problemas para reconocer los gestos, también esto va de la mano con el reconocimiento de las emociones del otro. Y de pronto también para expresar los propios. Tienen una excesiva sinceridad, una hipersinceridad. Se les dificulta entender e implementar las mentiras prosociales que usamos todos y que nos ayudan a poder también ser recíprocos.
emocionalmente. Pudieran parecer de tan sinceros descorteses. Por eso, muchas veces, si les pregunta la esposa, oye, ¿me veo gorda?, ellos van a responder con excesiva sinceridad, sí, te ves gorda. Esto lo pudiera pasar como si son descorteses o poco amables. Hay un interés o deseo disminuido o incluso nulo por socializar. Prefieren hacer actividades en solitario y en los niños también prefieren jugar en solitario. Y también estas prefieren hablar sobre sus temas de interés a la hora de socializar. O sea, a veces sí entablan conversaciones, pero muchas veces sus conversaciones están llenas de sus intereses y lo que dominan. Entonces, esto provoca, si van viendo todas las características que tiene, un comportamiento social y emocionalmente inapropiados a la situación. Vean la imagen que puse en la diapositiva. Esta persona está llorando, está tapándose la cara con las manos, y la persona del otro lado, que es una persona con síndrome de Asperger, no sabe bien lo que está pasando, está confundido y quizá no sabe cómo actuar. Muy bien. Otra de las características clínicas es el interés obsesivo y restrictivo por ciertos temas o objetos. Estos intereses van más allá de un hobby, más allá que un hobby o que algo. De pronto todos tenemos ciertos intereses y aficiones y buscamos información e indagamos, pero estos intereses van más allá, le dedican demasiado tiempo, incluso dejan de hacer otras actividades para dedicarse a sus intereses. Y también le dedican tanto tiempo a estos temas de interés que llegan a dominarlos. Por esto, Asperger en sus descripciones los llamó pequeños profesores a los niños que él vio. Y también, bueno, se continúa a la edad adulta y son adultos que se vuelven muy precisos y dominan ciertos temas que son solo de su interés. A la hora de querer cambiar de tema y de que tengan otros intereses que son, a lo mejor que les ayudan más en su día a día, es poco probable. También, la mayoría de las veces, estos intereses no son compartidos con otras personas, al menos que las otras personas tengan el mismo interés. Ahí ya pueden formar clubes sociales y poder compartirlo, pero más porque las otras personas son quienes se acercan. Otra de las características clínicas importantes es que hay una inflexibilidad para responder al cambio, para improvisar. Generalmente hay una insistencia en que las cosas no varíen, en la monotonía. Tienen apego a rutinas o rituales específicos no funcionales. El cambio puede ser muy angustiante para ellos. Inclusive puede afectar su alimentación. Insisten en comer lo mismo. Puede esto provocarles una alimentación restringida y repetitiva. Por ejemplo, tengo pacientes ya adultos que comen únicamente sándwiches de salchicha, por ejemplo. Eso desayunan, comen y cenan. Y el querer cambiar esa alimentación porque no es saludable les cuesta mucho trabajo. Inclusive, cuando se intenta hacer ese cambio en los niños, podemos encontrar que los niños dejan de comer por varios días, porque en realidad ese cambio de alimentación les cuesta mucho trabajo. No quiere decir que no se pueda lograr, sí se puede lograr, pero requieren mucho más apoyo. Y también hay una insistencia por usar el mismo tipo de ropa o peinado. El comprarles zapatos nuevos o el comprarles un suéter nuevo cuesta mucho trabajo. No se los ponen generalmente, les tienen que insistir más o anticiparlos a este cambio. Muy bien. Esto a lo mejor podría decirse que no tiene mucha repercusión, pero sí, sobre todo en países como el nuestro, donde incluso el tiempo, la puntualidad, es un tema que es muy flexible hasta laxo. Para muchos de ellos la puntualidad es muy importante y el que pasen
2 minutos después de su cita, por ejemplo, les puede ocasionar mucho disconfort. Otra de las características es que tienen conductas repetitivas y estereotipadas. Pueden tener movimientos estereotipados o no. Los movimientos estereotipados son movimientos repetitivos que se hacen siempre de la misma manera y que pueden ser detonados por situaciones que no son de nuestro conocimiento, pero para ellos sí. O sea, pueden detonarlo emociones, el estrés, la alegría, las sensaciones internas pueden detonar estos movimientos y les ayudan a regularse. Pueden ser sacudidas de dedos, balanceo, caminar de un lado a otro sin sentido. También pueden tener este tipo de habla que les mencioné al principio, que tiene una prosodia o pocas inflexiones, una prosodia inusual o inflexiones inusuales o disminuidas de la voz, y este uso del vocabulario tan preciso puede ser estereotipado. Pueden tener frases que repitan y que no tengan un contexto para nosotros, pero para ellos sí. ¿Pero qué le vamos a hacer? Por ejemplo, sería una de las frases que he escuchado que utilizan para poder iniciar una conversación. ¿Pero qué le vamos a hacer? Y siempre hablan de la misma manera, en diferentes contextos. ¿Qué quiere decir? Que esta comunicación que luce tan formal, también luce igual de formal en las actividades informales, en su propia casa, con sus papás, con sus hermanos. Y también pueden tener torpeza motora. En el caso de los niños, pueden tener juego repetitivo. Les gusta más que usar el cochecito, imaginar que el cochecito va por una pista. Pueden hacerlo, pero también les gusta enfilar cochecitos, enfilar torres. Hay quienes solo juegan de esa manera, hay niños que solo juegan de esa manera, y hay niños que pueden combinarlo, incluso desarrollar cada vez más imaginación, pero necesitan apoyo para hacerlo. También pueden tener alteraciones en la integración sensorial, aunque no son exclusivas de las personas con síndrome de Asperger o las personas dentro del espectro autista. En el caso de las personas con síndrome de Asperger, pueden ser más intensas y provocar más problemas en la funcionalidad. Estas alteraciones en la integración sensorial pueden afectar todos los sentidos que conocemos. Estos ejemplos que les voy a dar son uno de los más representativos y de los más frecuentes, pero no son exhaustivos. Por ejemplo, pudieran tener hipersensibilidad auditiva. Ruidos como del ambiente o los ruidos propios de la casa, como la licuadora, la aspiradora, el propio salón de clases o la oficina, les abruma y les pone excesivamente ansiosos. Incluso de pronto con la licuadora o con un sonido que se despide de manera, si encienden la tele, se tapan los oídos algunos. Hay quienes no, pero sí les abruma mucho. Pueden tener también hipersensibilidad gustativa. No toleran ciertos sabores. De las quejas más frecuentes que me dicen mis pacientes son condimentos, ajo, la mostaza, la mayonesa. Esos sabores no los toleran, o también de pronto no toleran ciertas texturas, como texturas viscosas, grumosas, pastosas, cremosas, y prefieren ciertas texturas. En algunos casos les gustan texturas crujientes, les gustan los alimentos empanizados o las frituras, y esto también pues este tipo combinado con una alimentación repetitiva puede poner en riesgo su salud. Pueden también tener una hipersensibilidad táctil. De pronto son personas que o no toleran el contacto físico, los abrazos, o sí lo toleran, pero les provoca mucho desconfort, mucho más de lo que nos costaría a los que no tenemos esta forma de hipersensibilidad táctil. No toleran incluso que les corten el cabello, que los peinen, que les corten las uñas, las etiquetas de la ropa o ciertas telas de la ropa.
Otra de las quejas que frecuentemente tienen los pacientes es que las telas de los uniformes les molestan mucho. Generalmente los uniformes están hechos de telas gruesas e incluso ásperas, y esas telas les molestan mucho y se oponen por este disconfort, es porque se oponen a ponerse el uniforme. Entonces es importante conocer estas características para que si me están viendo algunos maestros, profesores, directores de las escuelas, para que conozcan que esto va más allá de que una oposición, es una característica y que hay que ayudarlos, hay que adaptarles para que puedan a lo mejor tolerar el uniforme, poniéndose abajo otra ropa de algodón, o también adaptando uniformes más cómodos y con telas más suaves y que toleren. Muy bien. Otra de las preguntas, de las dudas con respecto al síndrome de Asperger es la presentación clínica. La presentación clínica se ha visto en los últimos años, en las últimas investigaciones, es que la presentación clínica varía en el perfil femenino. Hay un perfil femenino del síndrome de Asperger y también en general se ha reconocido un perfil femenino del trastorno del espectro autista. Este perfil puede hacer que el diagnóstico en el género femenino pueda ser tardío o no diagnosticarse. Y esto se debe a diferentes factores. Los factores que se han visto relacionados a este perfil femenino, o también a que no se diagnostique en momentos tempranos, o sea, que sea un diagnóstico tardío, es que socialmente hay expectativas y concepciones sobre el género femenino, sobre todo en las niñas. Una de estas expectativas y concepciones es que el juego de las niñas es más tranquilo, que las niñas son más tranquilas al jugar, o que las niñas tienden a ser más tímidas e introvertidas. Y al tener esta concepción social, podemos estar obviando o no detectando a una niña con síndrome de Asperger, porque no da problemas, es una niña que pues es tranquila, no se mete con nadie, no habla. Y también otro de los factores que se ha asociado a este perfil femenino es que la presentación clínica es más atenuada, o sea, más leve en las mujeres. Se van más al extremo, si recuerdan el espectro autista, más al extremo derecho y son más indetectables. Esto se debe a que pudieran tener una mayor capacidad para compensar las dificultades de tipo social, porque tienen mejor capacidad para imitar y compensar. Muchas veces las niñas que con síndrome de Asperger sí tienen, a la hora de integrarse se acercan, pero durante ese tiempo que se están acercando a las demás personas o a los demás chicos de su edad, están fingiendo, están actuando como si, pero ellas están incómodas o toleran mucho más la ansiedad, y es cuando llegan a casa o cuando están a solas, cuando explotan. Eso es algo que se ha visto, ¿no? Cuando explotan el estar aguantando y tolerando todos estos cambios o incluso la propia interacción social. También otra de las características que se han visto en el perfil femenino del síndrome de Asperger es que las niñas aprenden a disimular los movimientos estereotipados con más facilidad que los niños o las adultas y adultos. El género femenino aprende a poder disimular estos movimientos. Pueden no observarse y estar presentes. Muchas veces hacen movimientos por debajo para que no las vean, por debajo y escondidas,
los movimientos de los dedos pueden ser hacia abajo y estar cruzándolos o moviéndolos y no se nota. O los hacen cuando están a solas o en presencia de personas de confianza. Pero aprenden a disimularlos, que eso es algo que se considera una conducta compensatoria. Y otra de las características del perfil femenino es que pudieran tener los intereses restringidos, pero son diferentes, ya que pueden estar más socialmente adaptados. Estos intereses pueden ser compartidos, como de pronto interesarse por los cantantes de moda, el maquillaje. Sin embargo, los intereses son tan intensos y le dedican tanto tiempo que es cuando se notan. ¿Sí? En este caso, pues tenemos aquí el ejemplo de Greta Thunberg, que si ustedes conocen, han escuchado de Greta, es una chica con síndrome de Asperger que está muy interesada en el calentamiento global. Sin embargo, afortunadamente ella está en un entorno donde supieron escucharla, supieron comprenderla, supieron incluirla y también supieron potenciar este interés para fines positivos, incluso de la humanidad. No todos los intereses son negativos. El punto es saber cómo aplicarlos y cómo funcionalizarlos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo importante de estas características clínicas? Lo importante es que provocan dificultades en el funcionamiento. Ya a lo largo de esta plática les estuve comentando algunos de los síntomas que me refieren los pacientes y cómo es difícil lidiar con ellos, ya que van a provocar dificultades en la dificultades en la interacción social, en cómo interactúan, el cómo responden a esta interacción y el cómo los otros responden a la forma de interacción de ellos, que es algo importante. Y también van a tener dificultades a la hora de encontrar trabajo, de mantener el trabajo, de mantener también un funcionamiento global significativo. Y por lo tanto, pues van a requerir un poco más de apoyo de diferente índole. Sin embargo, es importante reconocer y saber que estas habilidades se aprenden. ¿Qué quiere decir? Que las dificultades que ellos tienen en la comunicación, en la interacción, en la integración sensorial, tienen una oportunidad de entrenamiento. Pueden ser cada vez más atenuadas y cada vez más funcionales. Aquí les pongo un ejemplo sobre algunas de las actividades que hacemos para poder mejorar estas dificultades que tienen y cómo sí las aprenden. Quizá los chicos, las chicas, los hombres y mujeres con síndrome de Asperger van a tener más dificultad para entender las emociones y a lo mejor no los van a aprender como generalmente se aprende, que es de manera intuitiva, pero sí se puede entrenar a identificarlo. Y también podemos entrenarlos haciendo historias sociales, ayudándoles con historias sociales, enseñándoles el ABC de la interacción esperada, por así decirlo. Aquí hay un ejemplo que les pongo, enseñarles. Antes de ir a un cumpleaños, ¿qué hago? Primero hay que hablar con papá y mamá. Después, pensar en un regalo bonito. Después, ir a una tienda, elegir y comprar el regalo y envolver el regalo. Ahí podemos ir siguiendo un proceso. Ok. ¿Y cuáles son los riesgos psicosociales de estas características o del síndrome de Asperger y en general de los trastornos del espectro autista? En este caso, el 65% de las personas con síndrome de Asperger tienen otras enfermedades que afectan la salud mental, que llamamos comorbilidades.
como cuáles son los más frecuentes: el trastorno por déficit de atención, los tics, el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión, la ansiedad y los trastornos del aprendizaje escolar, a pesar de que las personas dentro de esta parte del espectro autista, que antes se llamaba síndrome de Asperger, tienen una inteligencia normal. A nivel escolar, podemos ver que si no se apoya, tienen un bajo desempeño comparativamente con sus capacidades. Y también por las características de socialización y sus propias características pueden ser víctimas de acoso escolar y de abandono escolar. A nivel laboral y económico, pueden tener pérdida de empleos, pueden estar desempleados o empleados en empleos debajo de sus capacidades y preparación, y requieren mucho más apoyo económico por más tiempo de sus familias debido a estos riesgos. Necesitan también más apoyo para independizarse económicamente, si no ayudamos con lo demás. Y a nivel social, pues se asocia a aislamiento, a rechazo, a estigma, y en general, si vemos todos estos riesgos, pues también a riesgo suicida. Muy bien. Si quieres saber un poco más, ya que pues es un tema complejo y bueno, digamos que aunque di algunos ejemplos no son exhaustivos, les dejo algunas recomendaciones. Está esta serie de Netflix que se llama El amor en el espectro autista, que aborda los desafíos que tienen adultos jóvenes con síndrome de Asperger para poder relacionarse en pareja y los apoyos que requieren. Y también está este libro que se llama Una tribu propia, de Steve Silverman, que hace una recopilación histórica sobre el trastorno del espectro autista, personajes de la historia, y también habla sobre cómo es esta neurodiversidad, que es más bien una diversidad de pensamiento. Muy bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Ok, tenemos algunas preguntas que nos hizo la audiencia. Vamos a intentar responder un par. ¿Se puede considerar el síndrome como una condición de discapacidad? Esto depende, esto lo hace Celia Guadalupe Olivares, desde el punto de vista que el síndrome de Asperger va a acompañar a la persona a lo largo de la vida, ya que es una forma de neurodesarrollo, se considera una condición de vida. Y desde el punto de vista en que estas características van a provocar una disfunción y van a requerir un apoyo, se considera una discapacidad, pero no es intelectual, es una discapacidad social, cognitiva, de comunicación. Hay otras formas de discapacidad. ¿Los niños con Asperger no tienen discapacidad intelectual? No. Esta parte del espectro donde se incluyó al síndrome, a lo que antes se consideraba síndrome de Asperger, es una forma donde los síntomas están atenuados y no hay discapacidad intelectual. Pueden tener inteligencias normales altas, y un porcentaje, como es a nivel también mundial en general, pueden tener también capacidades intelectuales altas y genios, pero no son la mayoría. Ok, y ¿qué elementos necesitan para poder diagnosticar TEA? Aparte de las características mencionadas, es importante que cuando detectemos a alguien con algunas características de las cuales mencioné, se puede derivar a un profesional para su diagnóstico. Existen pruebas diagnósticas, entrevistas diagnósticas internacionalmente validadas, como una de ellas es una prueba observacional, que es el ADOS, y otra de ellas es una entrevista diagnóstica que se llama ADI. Y también existe una entrevista mexicana validada en niños mexicanos por investigadores mexicanos que se llama CRIDI-TEA. Pero estas entrevistas deben realizarse por profesionistas especializados.
El diagnóstico sí nos compete en general, pero la detección nos compete en general a todos, pero el diagnóstico debe ser hecho por un profesional. Muy bien, entonces si no hay más preguntas, pues para cerrar, hoy 18 de febrero es el Día Mundial del Síndrome de Asperger. Es un día para concientizar, es un día para hablar de estas características, es un día para incluir a las neurodiversidades, es un día para incluir a la sociedad a donde pertenecen a estas personas que están dentro del espectro autista y de todas las formas de neurodiversidad. Muy bien, pues muchas gracias por su atención y antes de terminar, los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal de Telegram de CONADIC, que lo encuentran como CONADIC. Muchísimas gracias. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México. Hola, un saludo a todas y a todos en toda la República Mexicana. Soy el doctor Gadi Sabiki Sirot, comisionado nacional contra las adicciones, y es un gusto para mí invitarles el día de hoy a una transmisión que tendremos en vivo a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales. Este jueves 25 de febrero a las 4 de la tarde estaremos platicando sobre los cambios que se han experimentado en nuestro país y en todo el mundo sobre la cannabis medicinal. Se les promete un programa muy interesante y muy digerible para toda la población. Los esperamos. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.